Ahora vamos a invitar a la doctora Danitza Estela Madero Orostegui. Ella es médica de la Universidad del Bosque, pediatra de la Universidad del Rosario, especialista en neumología pediátrica de la Universidad del Bosque y docente de esta misma universidad. Trabaja ella en el Hospital Santa Clara y el tema para el día de hoy que nos acompaña es el nuevo abordaje del asma de acuerdo a los fenotipos. Doctora Danitza, bienvenida. Muchísimas gracias. Me perdonan la voz, pero lamentablemente me dio una laringitis y voy a tratar de, en lo posible, sacar la mejor voz que tenga. Muchas gracias a la doctora Flores, a la doctora Ana Clara, a todas por ser tan lindas y por atendernos tan bien. Pues yo me quito el sombrero porque me tocaba una charla después de una excelente conferencia. Hace mucho no había una charla tan linda en la que nos hace pensar un poquito, de verdad que no estamos haciendo las cosas bien y tenemos que reflexionar a cambiar. Yo les traje una charla que es un poquito diferente porque en neumología y en asma las cosas han cambiado y cada vez, gracias a Dios, estamos aclarando mucho más de lo que es la evolución de un paciente que silba a lo largo de la vida. Y para poder hacer eso, les voy a hacer que se imaginen dos escenarios clínicos. El típico escenario del niño que silba, que tiene dermatitis atópica, rinitis alérgica, que lo vemos mucho en los servicios de urgencias, que usualmente va a un pediatra o a un neumólogo, le dan su esteroide inhalado, le va muy bien, empieza a dejar de silbar a la edad escolar, llega a la adolescencia y sus vías aéreas son 10 veces más grandes y ya no hace crisis y no se hospitaliza y la mamá dice, se curó del asma. Pero luego llega a la adultez temprana y vuelve a silbar. Y entonces ahí dice, pero ¿cómo así? Si yo pensaba que se había curado. Y el otro escenario clínico es el niño que es tan demasiado atópico o el niño que queda muy secuelado por alguna infección, por bronquiolitis, etc. Y tiene una evolución muy severa. Y no nos mejora y ese es el niño que ustedes como pediatras nos remiten al neumólogo. Entonces, esa evolución tan diferente de los niños nos ha empezado a hacer entender de que probablemente el asma no es una enfermedad, sino un síndrome, y que implica el que se conozcan estos síndromes para poder abordar bien a los pacientes. Entonces, ante todo soy docente y me parece que una cosa que uno tiene que hacer como docente es poner a las personas que lo están escuchando en contexto. Entonces, lo primero que vamos a entender son términos, para después ir de lo particular a lo general. Entonces vamos a hacer primero una definición de términos, luego vamos a mirar cuáles son los estudios que avalan el abordaje del asma por fenotipos y cuál es la descripción de estos fenotipos y cuáles son sus implicaciones en el futuro. Entonces el asma, como les decía, no es una única enfermedad. Y probablemente las características clínicas del silbido del pecho, de la respuesta al beta-2, de que sea recurrente, no solo son únicas, y probablemente haya varios pacientes con síndromes, fenotipos diferentes y endotipos. Pero ¿qué es un fenotipo? Cuando nosotros miramos desde el punto de vista nosológico, el término fenotipo quiere decir lo que yo expreso al exterior. Yo tengo un fenotipo de cabello negro y ojos negros y es el producto de que yo tengo una carga genética para determinar eso. Entonces, la característica fenotípica es lo que yo expreso al exterior, ¿cierto? Que es el resultado de la interacción de una carga genética y el medio ambiente. Pero hay otro término importante para que entiendan lo que vamos a hablar ahora en adelante, que es el endotipo. El endotipo es un subtipo de unidad nosológica que viene definido por un mecanismo funcional o fisiopatológico. Es decir, para que yo tenga un asma atópica, tengo que tener un mecanismo fisiopatológico mediado por la inmunoglobulina E y por una serie de interleuquinas que me lo hacen producir. Pero resulta que el asma no solo es eso, no es asma solo atópica, hay muchas asmas. Y eso es lo que vamos a empezar a ver ahorita. ¿Cómo se puede definir un fenotipo? ¿Qué requisitos hay para definir
fenotipo. Primero, que debe tener una historia natural unificada y consistente. Es decir, yo tomo un grupo de pacientes y los sigo desde que nacen, que es lo que se ha hecho en las cohortes de seguimiento. La más importante es la cohorte de Tucson, en Arizona, que ha tomado más o menos unos 2.000 pacientes que se han seguido desde el nacimiento y ya tienen en este momento 30 años. Esa cohorte solo se ha dedicado a observar qué le pasa a los niños a lo largo de la vida, que han silbado en algún momento y los que nunca silbaron. Entonces, y por eso se han podido construir los fenotipos, porque se ha podido correlacionar que hay unos pacientes que cumplen una historia natural y consistente y unificada, que tienen características clínicas y fisiológicas uniformes, cada grupo, que tienen una patobiología subyacente común y unos marcadores identificables. Yo le tomo un óxido nítrico exhalado a un paciente y puedo definir que es un asma más alérgica. Le hago unas pruebas cutáneas de alergia y puedo decir que es un asma alérgica. Entonces hay unos biomarcadores claros, unas bases genéticas usualmente similares y también de ahí se define lo que en realidad va a ser el futuro del asma, y es hacer una individualización de acuerdo al fenotipo del paciente. Pero esto se complica un poquito más y resulta que desde el punto de vista epidemiológico no solo era ir y mirar cómo se comportaban los niños a lo largo del tiempo, sino también tratar de agruparlos, haciendo que se sacaran factores de confusión para poder generar conclusiones de grupos claros. Y para eso, desde el punto de vista epidemiológico, se hizo una cosa que se llama en inglés análisis de clúster, que se traduce en español como una agrupación. ¿Qué quiere decir la agrupación? Que surge de la necesidad de definir una evolución y un comportamiento y una respuesta al tratamiento de los diferentes fenotipos. Es decir, agrupar a los pacientes por fenotipos, pero de todos modos mirar si había características en la evolución y en la respuesta al tratamiento que los permitieran agrupar. Entonces, por eso hace muchos años, como les decía, se han hecho muchos estudios epidemiológicos que se replicaron, porque primero dijeron, no, el de Tucson se cumple solo en Arizona, que es un sitio de muchos alergenos. Entonces, por eso la asma que más predominó allá era la asma atópica. Pero entonces dijeron, repliquémoslo en otro lado. Se hizo en el Reino Unido, en la isla de White, otra cohorte que lleva menos tiempo de seguimiento, 10 años, y se hizo otra en Alemania. En sitios diferentes se encontró más o menos lo mismo, y cada cohorte empezó y clasificó a los pacientes de una manera diferente. La cohorte de Tucson decía, el paciente puede comportarse como el que silba hasta los 3 años y nunca vuelve a silbar, quedó secueladito de bronquiolitis y nunca vuelve a silbar. El que empieza tardíamente, por encima de los 5 años a silbar, o el que es persistente, hace sibilancias tempranas y sigue sibilando después de los 6 años. Esa fue la base inicial de todo el seguimiento. Luego aparece, no sé si ustedes recuerdan, el Task Force del 2008, que decía, podemos clasificar a los pacientes como sibilancia de un único desencadenante y sibilantes de múltiples desencadenantes. Con el tiempo, 2016, se ve que no sirve para nada esa clasificación, porque no conduce a un diagnóstico, ni conduce a un pronóstico, ni tampoco a orientar un tratamiento. Luego entonces, replicado por las otras cohortes, se utilizan otros mismos términos que en realidad siguen haciendo un abordaje inicial a lo que en realidad era hablar de fenotipos en asma. Y esto empezó a verse ya más complicado cuando empezó a verse que no todos los pacientes respondían a esteroides, que había unos pacientes que respondían a betados de larga acción con terapia combinada y había otros que respondían a antileucotrienos. Este estudio, que es uno de los más importantes, que empezó a ver eso en el 2005, miren, hace 10 años, empezó a notarse cómo había unos pacientes que tenían mejor respuesta a antileucotrienos y otros que tenían mejor respuesta a fluticasona. ¿Pero por qué pasa eso? Entonces empezaron a hacer más análisis y empezaron a hacerse estas preguntas. ¿Será que la fenotipificación facilita la comprensión de la patogénesis de la enfermedad y que no es todas el mismo asma? ¿Será que se puede predecir el comportamiento del asma a partir de la fenotipificación? Yo puedo saber qué es lo que le va a ocurrir a mi paciente al futuro dependiendo de la edad en la que lo cojo.
Se puede predecir o establecer una estrategia terapéutica según la fenotipificación, y esto es lo que va a cambiar el asma en el manejo a los años siguientes, como vamos a ver. Para eso, pues se va a empezar a hacer estudios clínicos completando esas cohortes, y esos estudios clínicos inicialmente eran solo observacionales, lo cual les consideraba bastantes sesgos en sus resultados, pero cada vez más empezaron a hacerse estudios más no sesgados, haciendo análisis en los pacientes, por ejemplo, de la celularidad en el esputo, mirando qué tipo de celularidad tenía el paciente en el esputo, haciendo lavado broncoalveolar y además haciendo pruebas de función pulmonar. Estos se hicieron en diferentes partes, este se hizo en Estados Unidos, este en el Reino Unido y este en Europa. Cada uno varió teniendo en cuenta que completaba un poquito más o menos datos. Para no complicarlos a ustedes, no se los voy a explicar en fondo. Sin embargo, algo que es importante es que se empezó a ver que la edad de inicio de los síntomas era un factor clave para definir un fenotipo o otro. Y ahí es lo que quiero que entiendan, porque esa mamá que decía, es que mi hijo se curó cuando ya tenía 20 años, de pronto no era tan falso, porque tenía un asma especial que vamos a ver cuál es. Con base a este análisis de clúster y a estos estudios de fenotipos, empezó a mirarse que había un asma francamente atópica y que se comportaba leve, que gracias a Dios es el 75% de las asmas que vemos en pediatría. Por eso, nosotros gracias a Dios podemos decirnos que manejamos los pacientes chéveres de asma, porque de verdad son los que nos hacen quedar bien. Le ponemos su medicación controladora, los enseñamos, le damos su educación y les va divino. Pero resulta que hay otros que no se comportan tan leve, que son leves a moderados, y hay otros en cambio que inician tardíamente y que no son atópicos. Hay otros en cambio que son atópicos muy graves y hay otros graves que siempre siguen silbando y que no tienen respuesta al beta 2. Pero este análisis de confusión no podía definir en realidad entidades claras con todo eso que decíamos, definir el fenotipo, qué características funcionales tiene, en qué edad se presenta y qué fisiopatología tiene. Entonces, por esto es un estudio, que es el estudio en el 2014, que aparece publicado en esta revista, donde empezó a hacerse un análisis por agrupación de los pacientes, de acuerdo a los fenotipos para tratar de caracterizarlos. Y empezó a notarse algo. Había un grupo de pacientes que tenían síntomas discordantes, es decir, que era de pronto con rinitis, dermatitis atópica y asma, y era francamente atópico, ¿sí? Había otros que al contrario no tenían tantos síntomas, sino más inflamación, y aparecían con una inflamación muy severa con la celularidad en el esputo. Entonces ellos empezaron a ver cómo aquellos que tenían síntomas discordantes no podían clasificarse en ese ejemplo típico de lo que consideramos todos el asmático: rinitis, dermatitis y asma. Entonces esa asma francamente atópica que comienza desde muy pequeño en el niño, ese asma de comienzo precoz, tiene unos síntomas concomitantes y tiene un curso benigno y empieza temprano en la edad. Pero había pacientes que no tenían tantos factores atópicos y tenían una cosa especial en su clínica: eran obesos. Y resulta que empezaron a ver que estos obesos tenían un inicio un poquito más tardío, generalmente eran mujeres y no tenían respuesta a esteroides. Entonces ese asmático silbaba, pero tenía el resto de factores, que era que tenía además eso, obesidad. Y empezaron a ver que estos pacientes, cuando miraban qué tipo de manejo recibían, era generalmente el manejado por el médico de atención primaria, es decir, primero, segundo nivel, por no el subespecialista. Pero que había pacientes que empezaban a hacer una inflamación muy importante determinada por su celularidad en el esputo y por los mediadores y los biomarcadores, y que ya tenían una inflamación muy eosinofílica y tenían una evolución muy torpe. Entonces fue como se empezaron a caracterizar, de acuerdo a esto, qué tipos de asma podríamos ver a lo largo de la vida.
un asma que podía decirse que tenía síntomas similares, que era el francamente atópico, con un curso benigno, un asma con síntomas circunstantes, que puede ser el asma temprana, sintomáticamente predominante, y el asma asociada a obesidad, y un asma de difícil manejo con síntomas persistentes y con una inflamación eosinofílica. Pero se empezó a tratar de buscar como más cuáles eran las razones de por qué el comportamiento de cada uno de los grupos. Entonces empezaron a mirar qué síntomas tenía el paciente, qué desencadenaba la exacerbación, cómo era su función pulmonar. Y entonces ahondaron mirando qué celularidad tenía y qué fisiopatología explicaba el comportamiento que tenía. Y clasificaron a los pacientes en dos: los que tenían inflamación dependiente de TH2 y los que tenían no dependiente de TH2. Y clasificaron así 4 fenotipos. Entonces, ¿qué es la inflamación dependiente de TH2? Para repasar un poquito algo de inmunología, la inflamación típica dependiente de TH2 es la que se despierta por un alergeno. El alergeno entra al epitelio respiratorio, estimula una célula presentadora de antígeno, la cual manda un mensaje al linfocito TH2 para que se vuelva productor de interleuquinas claves en la fisiopatología, que es la interleuquina 4, la interleuquina 13 y la interleuquina 5. Y ahí es donde vamos a ver el futuro de dónde vamos a actuar en estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llega este alergeno y vemos cómo esta interleuquina 3 estimula el que exista una broncoconstricción, la interleuquina 4, la interleuquina 5 aumenta la migración de eosinófilos al sitio de donde se está produciendo la llegada del alergeno. A su vez, la interleuquina 4 estimula el linfocito B para la producción de inmunoglobulina E, que se va a radicar en el mastocito, se produce la degranulación y toda la fisiopatología del asma. Entonces, esta es la respuesta típica de H2. Personajes que no se les deben olvidar: interleuquina 4, interleuquina 13, interleuquina 5. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay ese tipo de respuesta inflamatoria? Si no es una no TH2. Usualmente desencadenada ¿por qué? Humo de cigarrillo, poluantes ambientales. Por eso ahí es una cosa clave en la educación del paciente asmático, es evitarle estos contaminantes ambientales. Y aquí es donde viene algo que explica por qué nuestros niños con bronquiolitis constrictiva son uno de los pacientes que ven los adultos. Porque estos niños, ante infecciones virales o bacterianas severas, empiezan a generar estos antígenos o estos PAM, que son moléculas de proteína asociadas a antígenos bacterianos o virales, que estimulan unos receptores en el epitelio respiratorio que se llaman los receptores TOL, que van a producir una respuesta diferente, ya no de linfocitos TH2, sino una respuesta neutrofílica. Y esta respuesta neutrofílica va a activar a través de otras interleuquinas diferentes, que ahí es donde está precisamente el quid del asunto. La interleuquina 17A, la interleuquina 17F, la interleuquina 22 son interleuquinas importantes que van a generar una respuesta a través de interferón gamma, fundamentalmente, y de celularidad a base de neutrófilos. Entonces vemos cómo la respuesta, y este mismo paciente lleva a que haga una broncoconstricción y se manifieste como un asmático. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a sacar de conclusión de estos estudios de fenotipificación y de clúster? Que habían asmas diferentes y de acuerdo a la edad del paciente, el paciente se comportaba diferente. Si el paciente silbaba tempranamente, que es lo que vemos nosotros como pediatras, ese paciente con una asma francamente alérgica, que es el niño que vemos que es rinítico, con dermatitis, con sinusitis, y que hace sibilancias recurrentes, el tamaño de la bolita quiere decir que es más frecuente, ¿ok? Entonces vemos cómo esta asma muy alérgica empieza en la infancia. Tiene una respuesta TH2 altísima, ¿sí? Y claramente es la que vemos que puede de pronto en el tiempo no persistir tanto, ¿sí? Y que le vamos a tener que dar un manejo diferente a las otras. ¿Qué pasa con la siguiente? Vamos a ver cómo
A medida que pasa el tiempo, ya empiezan a aparecer otras asmas, como es la asma típica del adolescente. Vemos cómo hay niños que uno lo encuentra en la historia clínica, se hospitalizaron y el niño desde hace 3 años, lleva al niño de 12 años, hace 3 años empezó a tener tos con ejercicio y a los 13 años hace su primera crisis de asma y uno les busca y les busca y les busca, señora, pero ¿seguro que nunca silbó? No, nunca silbó antes, nunca, jamás. Y es el paciente que tiene asma asociada a ejercicio, que antes nosotros no la podíamos definir tan fenotípicamente, no es tan frecuente y empieza a aparecer un poquito más grande, no es en la infancia tan temprana. Y se le encuentra de todos modos sí relacionada a una respuesta TH2. Luego empieza a aparecer otra, que es el asma eosinofílica de inicio tardío. Y esa que inicia tardíamente, o sea, en la adultez temprana, y la que inicia en la adultez tardía, que era el viejito, que de pronto empieza a silbar cuando tenía 40, 45 años, y hacen unas evoluciones terribles, pero antes nunca, el viejito, ¿no? Yo tengo 42. Empiezan a decir, pero ¿por qué a esta edad está empezando a silbar si nunca había silbado? ¿Sí? Entonces, en estos empiezan a verse algo que es que no hay una respuesta TH2. Y aquí aparece el paciente que tiene asma asociada a obesidad, que es más de adolescentes grandes y adultos jóvenes, que también es no TH2, el asma neutrofílica asociada a exposición al cigarrillo y el asma que no tiene tanta celularidad. Para poder entender esto un poquito vamos a hacerlo despacito, ¿sí? Porque esto es harto. Entonces, el asma asociada a respuesta TH2 veíamos que es la eosinofílica de inicio precoz, es la típica de la preadolescencia. La eosinofílica de inicio tardío y el asma de ejercicio son dentro de la gráfica las que veíamos, que son ¿cuáles? Esta, la de nosotros, las que manejamos los pediatras, el asma francamente alérgica, que ¿qué características tiene? Es de inicio en la infancia, se asocia a factores alérgicos y enfermedades atópicas, hay sinusitis, hay rinitis y dermatitis atópica, presenta niveles elevados de IgE total y específica, puede ser leve o puede ser grave, tiene una intensa asociación familiar, por eso ahí es donde podemos usar el índice predictor de asma, ¿sí? Generalmente hay genes ligados a alergia al epitelio bronquial y podemos definirla por marcadores que hacemos en el paciente clínicamente, como son la eosinofilia en esputo, el óxido nítrico oxalado y la medición de la periostina. Sin embargo, se me olvidó hacerles un poquitico de exaltación de algo que es clave en la respuesta alérgica. Uno mide óxido nítrico oxalado porque es el producto de la reacción enzimática de óxido nítrico sin cetasa. Por eso es el canal óptimo de la inflamación. Mide periostina porque la periostina es la que nos indica que la interleuquina 13 está actuando. Y ese es un marcador que lo podemos medir en los pacientes clínicamente actualmente. Pero también mide otras interleuquinas que las podría definir para poder definir el fenotipo y el endotipo del paciente. Entonces, ¿qué decíamos? Este paciente tiene niveles de periostina elevados. Y clásicamente ese es el que nos hace quedar bien. Tiene una excelente respuesta a esteroides. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el que tiene fenotipo eosinofílico de inicio tardío? Ese paciente tiene eosinofilia en las vías respiratorias, se asocia a sinusitis y poliposis nasales y a hipersensibilidad a la aspirina. Ese es un paciente súper severo. Tiene respuestas alérgicas que no son relevantes, aunque frecuentes, y es menor la frecuencia en historia familiar. Tiene una posible asociación con otras vías inmunitarias, no solo la TH2, sino de pronto la TH17, ¿se acuerdan la interleuquina 17? No existe una relación clara genética, no hay unos claros marcadores, y esta, la persistente eosinofílica de inicio tardío, es la que probablemente vayamos a tener que tratar con medicamentos diferentes a los esteroides. Puede ser antileucotrienos o una respuesta probable a bloqueadores de interleuquina 5
5, interleuquina 4 e interleuquina 13. Y miremos entonces la otra, que es TH2, el asma inducida por ejercicio. Es un asma generalmente leve, con broncoconstricción con el ejercicio, es más frecuente en los atletas atópicos, tienen algo de atopía en su clínica, pero no es el franco atópico. Se asocia con eosinofilia en esputo, aunque no siempre. Tiene mediadores de mastocitos, no tiene un factor genético ni un biomarcador concreto. Y en esta es la que se ha denominado la que funciona muy bien, los antileucotrienos. El asma no asociada a respuesta TH2, entonces, ¿cuáles son? Es el asma que aparece ya más tardíamente, acuérdense, adolescencia tardía y adultez temprana, relacionada a obesidad y asma neutrofílica en el francamente adulto. Esta asma asociada a obesidad, ¿qué característica tiene? Es típicamente en mujeres obesas de inicio tardío, con escasa presencia de alergia, síntomas muy extensos, es escasa la necesidad de llevarlos a cuidado intensivo, pero es el asma de la mujer que no mejora y no mejora y no mejora. No lo vemos nosotros en pediatría, lo ven los médicos que manejan adultos. Se asocia con niveles bajos de óxido nítrico exhalado, menor cantidad de eosinófilos en sangre. No se conoce bien, pero se sabe que es producida porque la obesidad es una enfermedad inflamatoria, ¿sí? Y este estado proinflamatorio aumenta el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y las leptinas, que son un estímulo directo para la broncoconstricción. Además, no tienen respuesta a esteroides. ¿Y cómo se tratan? Haciendo que baje de peso el paciente. Entonces usted le eleva y le pone ciclocorta y no mejora, pero no se ha dado cuenta que tiene un índice de masa corporal elevado. Y solo dándole un manejo dietario va a mejorar. La otra que aparece entonces en la adultez, que tampoco vemos los pediatras, esta es la que no se tiene muy clara. Y esta es en la que, desde el punto de vista personal, yo considero que son los niños que hicieron bronquiolitis obliterante, que hicieron secuelas severas de infección viral y que quedan silbando en la adultez con una neutrofilia asociada en su esputo y en su lavado broncoalveolar. Tienen unas alteraciones severas en la función pulmonar, casi nunca responden al beta 2, tienen engrosamiento bronquial, aumento de las metaloproteasas. No se sabe en realidad en la actualidad cómo vamos a tratarlas. Hay alguna respuesta que se piensa que sea a los macrónidos. Y parece que es una inflamación, como les decía, no TH2 e intervenida principalmente por la interleuquina 17. Esto se ha podido replicar mucho más cuando se empezó a mirar y por qué los chinos que no responden al manejo usual, o sea, las asmas de difícil manejo, que en pediatría, gracias a Dios, son muy poquitas, que es el asma de pagar escondedero, que siguen, usted le pasa Gina 2, Gina 3, Gina 4, ya los lleva con terapia combinada, con esteroide inhalado, beta 2 de la canción, les tiene antileucotrienos, y el chino sigue sintomático, sigue haciendo crisis. Y entonces empezó a mirarse qué es lo que pasaba en esas asmas de difícil manejo. Y en las asmas de difícil manejo empezaron a encontrar unas evoluciones claras con estos mismos fenotipos. Un paciente que de pronto era muy asma, atópico, que apareció tempranamente. Un paciente que tenía obesidad y hacía asma de difícil manejo. Una inflamación neutrofílica, y empezaron a correlacionar todo esto. Entonces, el resumen de lo que les quiero dejar es que probablemente no todos los asmáticos los manejemos igual. Y es probable que si el paciente tiene un inicio temprano, sea un paciente que si se comporta benignamente, nos funcione solo con esteroide inhalado. Y ese es el que ustedes como pediatras deben manejar. Que si ya no mejora tanto y necesita terapia combinada, porque hace una evolución más moderada, pero sigue siendo una asma atópica, pensemos en usarles esteroides beta 2 de larga acción o pasemos a paso 4 con antileucotrienos. Que es probable que este se comporte de inicio precoz muy severo, sea el que es candidato a omalizumab o a anticuerpos para bloquear inmunoglobulina E. Pero es probable que en este paciente que tiene asma inducida por ejercicio nos vaya bien
bien con dosis bajas de esteroide y antileucotrienos, y esa va a ser como tal el manejo terapéutico que hacemos. Pero si ya tenemos un asma eosinofílica de inicio tardío, es probable que tengamos que pensar en las terapéuticas que a este momento se está haciendo estudios fase 2 y fase 3, que es las anti-leucotrieno, anti-interleuquina 5, anti-interleuquina 4 y anti-interleuquina 13. En esta la eosinofílica de inicio tardío, su indicación terapéutica probablemente va a ser unir al tratamiento formal un bloqueador de interleuquina 5. Y para los pacientes que tienen asma asociada a obesidad, es probable que no tengamos que empezar a subir los esteroides, sino solo bajarlos de peso o pensar en un tratamiento hormonal. Y a los pacientes que tienen asma neutrofílica, que son los que nosotros le mandamos al neumólogo de adultos muy secuelados, solamente de pronto en ellos va a empezar a tener que empezarse a explorar alternativas diferentes, como puede ser el lebrikizumab, que es un bloqueador de interleuquina 13, o los macrólidos, que tampoco hay evidencia y en eso falta que pasa al futuro. Sin embargo, algo que es bonito de empezar a entender esto es que ahora entendemos por qué no todos los pacientes con asma, se pueden clasificar como una sola enfermedad, que probablemente el análisis basado en estos estudios de fenotipo y el estudio de análisis de clúster nos lleven a entender un poquito la individualización de la terapia. Pero un mensaje que yo les quiero dar a ustedes es que el pediatra, gracias a Dios, ve esta asma atópica, ¿sí? Y ustedes aprendiéndose muy bien a manejar esta asma atópica, les va bien. Lo triste es cuando consultan en urgencias y nadie les inicia el tratamiento controlado. Ahí es lo triste. Entonces, ustedes y nosotros, los que manejamos los niños, podemos hacer solamente un manejo sintomático. No necesitamos hacer eosinofilia en esputo. Ustedes no se preocupen por hacer un lavado broncoalveolar. ¿A cuáles los tienen que endotipificar? Es decir, mirar qué celularidad tiene para mirar la fisiopatología. A las asmas severas de difícil manejo. ¿Qué no las mandan a quién? Al neumólogo. Ahí nosotros le hacemos el lavado broncoalveolar, la celularidad en esputo, y caracterizamos qué fenotipo tiene para definir qué tratamiento vamos a usar. Hay que recordar también y analizar que no todos los asmáticos son respondedores a esteroides, ¿sí? Y eso debemos tenerlo en cuenta, sobre todo en asma relacionada a obesidad, y esperar los resultados de estos estudios que van a ser promisorios en esas asmas de difícil manejo, bloqueando interleuquina 4, interleuquina 13, que es el lebrikizumab, y el ribuzimab, que es el anti-IL-5, que vamos a esperar al futuro en esa categoría de esos fenotipos especiales, asma eosinofílica de inicio tardío y esa asma neutrofílica, sí probablemente van a ser una alternativa al futuro para esos que no nos va a tocar a nosotros, gracias a Dios, en pediatría y que son propiedad del neumólogo de adultos. Eso era todo. Muchas gracias.